Paz Inverencial. Un saludo a toda la hermandad que nos escucha. Un fuerte abrazo con el alma y el corazón a todos los radioescuchas de Radio IQ que nos siguen semana a semana. Y vamos a dar inicio a esta hermosa conferencia. En este camino del filo de la navaja hay un precipicio a la derecha y a la izquierda un espantoso abismo. Un solo paso en vano y rodaréis al abismo. Así es el camino del guerrero. Hay que tomar las armas, valeroso, y sin dudar ni un instante en hacernos perfectos, hay que recuperar nuestras joyas preciosas que otrora perdiéramos. Alcemos nuestras alabanzas al Señor de la creación, a nuestro Cristo liberador, a nuestra Madre Divina, para que nos tomen de su mano y nos guíen por el camino recto. Que ella sea nuestros ojos para ver, nuestro corazón para sentir, nuestra luz para que ilumine la oscuridad del camino y no caer. Que los dioses nos auxilien en este angosto camino, para no cesar, para no caer en el error. A la gloria del Cristo Samael. Tenemos la alegría de presentar en este día a nuestro abad de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, discípulo directo del Patriarca Samael, quien nos expondrá esta hermosa conferencia titulada El filo de la navaja y la aniquilación radical del ego. Paz Inverencial, hermano abad. Paz Inverencial, Saraí, me alegra oír tu alma y agradeciéndote a ti y a Jesús y a Diego y a todos los y las hermanas gnósticos de la Iglesia del Cristo Samael que hacen posible que a través de la radio presente podamos dirigirnos hoy a la conciencia de los radioescuchas para reflexionar en voz alta sobre este tema del filo de la navaja sustentado por nuestro patriarca Samael en la Biblia gnóstica y en sus conferencias. ¿Alguna inquietud, hermana Saraí? Hermanos, sabemos qué tan difícil es este sendero, qué tan difícil es el camino del filo de la navaja, y en mi alma existe siempre la pregunta latente: ¿qué se puede hacer para no caer en el error, para no errar este sendero, para no equivocarnos en el camino? Sí, indudablemente que para no equivocarnos en el camino, el que nos hace equivocar es el ego. Entonces se necesita un trabajo armonioso de los tres factores en armonía y la comprensión radical de los mismos. Por eso, pues, en este tema del filo de la navaja, que está sustentado en los tres factores de la revolución de la conciencia, nos damos cuenta que cuando Pistisofía, como el hierofante Pedro, con esa imagen en que está crucificado hacia abajo, indicando el descenso a la novena esfera, porque la crucifixión de pitar, tira de fuego hacia abajo indica descenso, y Jesús crucificado, como aparece, representa ascensión por medio de esa crucifixión. Entonces, en este caso, cuando nuestra fracción de Pistisofía, la del hombre y la mujer, unidos en vibrante armonía, descienden a la novena esfera, en verdad y sin lugar a dudas, se paran en ese instante con los dos pies descalzos sobre el gigantesco filo cortante de una gran navaja acerada. Obviamente que el caos sexual es para Pistisofía el camino del filo de la navaja. Ella se para en los dos pies descalzos sobre ese cortante filo. Indudablemente que si Pistisofía pierde el estado de alerta novedad, el estado de alerta perfección, porque se olvida de unir su voluntad a la voluntad divina, o implorarle a la voluntad del ser de la corona sefirótica que transforme la voluntad
el ser en su voluntad humana, entonces si ella no se sintoniza correctamente y firmemente en la voluntad del ser como unidad múltiple perfecta interior o de todas las partes del ser para hacer el trabajo, indudablemente que en fracciones de segundos podría perder ese estado de alerta novedad. Y al ver o poner el pie izquierdo fuera del filo de la navaja, porque perdió su atención sobre el trabajo, indudablemente que se va a dar cuenta que el pie fuera del filo de la navaja izquierdo está parada sobre el abismo, sin fondo, oscuro, de la pasión de la carne. Está parada en acción en la novena esfera, dándole la oportunidad a los demonios espantosos de la lujuria, del instinto brutal, de los impulsos bestiales, infrasexuales. Pistisofía colocando el pie izquierdo en el caos sexual, en la novena esfera, innegablemente que en ese abismo solamente va a ser víctima del ardor del fuego infernal, que la incitaría a derretirse como la cera. Al colocar la fracción de pistisofía, el pie izquierdo fuera del cortante filo de la navaja, innegablemente expresa instantáneamente del fuego lujurioso de Lilina Gemá, que la incitaría al orgasmo, la incitaría al espasmo y a la eyaculación seminal, a derretirse como la cera. Es decir, no puede darse el lujo Pistisofía cuando desciende al caos, a la novena esfera, de salirse del camino del filo de la navaja. Aunque esté filudo y difícil, porque es estrecho y difícil y complejo, ella tiene que permanecer unida a la voluntad divina, haciendo lo que tiene que hacer, sosteniéndose firmemente, sin perder pues esta novedad. Obviamente que si por una fracción de segundo se quiebra su voluntad humana, expresa inmediatamente los yoes homicidas que cargamos dentro, esos yoes lujuriosos, hijos de Moloch, el gran homicida, ese demonio que en Babilonia la Grande, cuando se degeneró en su edad de hierro, pues levantaron imágenes a Moloch en la ciudad, en los templos, en las regiones persas, al gran homicida, el culto a la fornicación. Innegablemente que esos yoes homicidas son los que asesinan una y otra vez al dios Mercurio a través del espasmo, del orgasmo y de la eyaculación seminal, que está fuera del camino del filo de la navaja. Si Pistisofía, en su fracción de conciencia, indudablemente quebrándose su voluntad y pone el pie también derecho fuera del filo de la navaja, aunque se sostenga con el izquierdo, también cae en la tentación de la carne. Entonces vienen los instintos brutales, las acciones fuertes que indudablemente inducen al orgasmo, al espasmo y a la eyaculación seminal. O sea, Pistisofía no se debe de salir del camino del filo de la navaja, ni por un segundo, ni a la derecha del infierno, ni a la izquierda del infierno, porque en esos dos extremos
está el abismo de Lili y Najemá. En esos dos extremos, en esos dos abismos, subyacen y existen en el caos sexual todos los yoes, todos los demonios, todas las fuerzas tenebrosas pluralizadas de la lujuria, que dimos vida, formamos y creamos en esta existencia y en otras existencias a través de los pecados contra el Espíritu Santo. Obviamente que cuando se inicia el trabajo en la novena esfera, o se está trabajando en la novena esfera, parado en el filo de la navaja, van a aparecer, a aflorar, ya sea en el abismo de la derecha o en el abismo de la izquierda, múltiples agregados psíquicos que nosotros en estado de alerta debemos descubrir para aniquilar. Todo movimiento, toda acción brutal es animal. Es necesario, me decía a mí el patriarca Samael, refinar el mandamiento de Roma. Un día me dijo, hermano, con la lujuria ni a cañonazo se despierta el Kundalini, y le pegó duro con la mano a la mesa y dijo, otra vez, lo repitió, con la lujuria ni a cañonazo se despierta el Kundalini, y por una tercera vez dijo, ni a cañonazos con la lujuria se despierta el Kundalini, ni menos asciende el fuego. Esto quiere decir que debemos refinar el mandamiento de Roma. Pistisofía debe refinar el mandamiento de Roma. Pistis es sabiduría, es gnosis. Poder es fuerza suprasexual en la conciencia, en la esencia, en la fracción de alma. Eso es pistisofía, nuestra fracción de alma. Indudablemente que el fuego infernal de la derecha y la izquierda va a aflorar una y otra vez para que pistisofía salga del camino del filo de la navaja y caiga fuera del camino cortante de esa navaja, que es el sendero estrecho y difícil que conduce a la luz. Innegablemente, nosotros tenemos que estar, como siempre lo dice el patriarca, en estado de alerta novedad, cuando estemos navegando en la barca de Ra, en el océano espermático, y cuando afloren los demonios de la lujuria, del instinto brutal, de la identificación con la pasión animal del otro, del cónyuge, pues nosotros no debemos identificarnos, sino aprovechar ese instante para aniquilar ese agregado psíquico que aflora, que resurge del caos, del abismo. El problema es que en el centro sexual, en el caos sexual, existen decenas, cientos de yoes, demonios, de entidades demoníacas lujuriosas, hijas de Lili, demonios hijos de Najemá y del homicida Moloch. Y no queda más que aniquilar esos demonios para que se libere el alma y el caos se limpie, el centro sexual produzca una energía limpia y pura que no incita o no incite al orgasmo o al espasmo. Por eso en el libro de las 3 didácticas decimos que hay que perseguir al dragón. ¿Cómo alguien puede lograr la transmutación sexual en el altar del amor, ya sea él, que es más difícil para el hombre, o la mujer, si ha tenido experiencias, si ha sido una fornicaria irredenta, indudablemente que mientras no persigan al dragón de las tinieblas interiores pluralizado de la lujuria, es decir, que trabajen en una forma ordenada sus diferentes acciones
con las cuales asesinaron al dios Mercurio en esta existencia, una y otra vez, los cruces sexuales que haya tenido un hombre con otra mujer y eliminar a esa mujer dentro de sí mismo, porque todo cruce que tenga un hombre con una mujer, el sexo y el fuego de esa mujer queda impreso de esa diabla en el sexo del hombre. Entonces, ¿cómo quieren llegar a transmutar si no quieren perseguir al dragón y eliminar los yoes de la lujuria para poder navegar correctamente? Hay que navegar en un mar sereno, lleno de energía, de amor, de exquisitez, de sublimidad, de embriaguez dionisíaca. No en un mar tormentoso, lleno de tiburones y de fieras y de animales que quieren hacer zozobrar la barca y hacernos caer al abismo. Entonces, pues para poder llegar a ese punto de la embriaguez dionisíaca y de trabajar navegando en la barca de Ra hacia el sol inefable del occidente, no queda más remedio que perseguir al dragón. Y eso significa eliminar sistemáticamente en un orden todas las acciones que hayamos cometido contra el Espíritu Santo, fornicación, masturbaciones, todo lo que el hombre haya cometido y todo lo que la mujer haya cometido, es lo primero que se tiene que trabajar una y otra vez, hasta que se termine, hasta la primera vez que eyaculó. Y pasan 6 meses y vuelve a hacer y repite lo mismo, y pasa 1 año, 2, y repite y hace lo mismo, y pasan 3, 4 años y repite y hace lo mismo, y así limpia su centro sexual, y así puede refinar y lograr la embriaguez dionisíaca y navegar en su barca de oro al sol inefable de Ra en el occidente interior para llegar a la tierra del color rojo, al preciado cielo de Anagua. Entonces, el filo de la navaja no es un filo mental. El filo de la navaja fundamental está en la 9ª esfera. Y el patriarca Samael, en la Biblia gnóstica, hay un capítulo en la cual él narra en una hoja que dice que a la derecha y a la izquierda hay abismos y adelante se pierde el camino en arenas movedizas y que esto es muy difícil. O sea, mantenernos dentro del filo cortante con los pies descalzos. En el filo de la navaja no es soplar ni hacer botellas con vidrio. Es algo complejo, en la cual tanto el hombre como la mujer tiene que tener una disposición al ser y para el ser, para que el ser nos ayude. Cuando la fracción de pistisofía del hombre y la mujer, triunfantes, firmes, descalzos, parados los dos sobre el cortante filo de la navaja, trabajan en el magisterio del fuego, en estado de alerta novedad, haciendo la petición correcta para aniquilar el ego en el hombre y el ego en la mujer, decapitándolo, desintegrándolo, apelando al Cristo, a la Madre Eros, al Espíritu Santo y a todas esas fuerzas sublimes del ser. Entonces, Pistisofía se afirma en el filo de la navaja y ese filo no la corta. Ese filo produce embriaguez dionisíaca, exquisitez para la conciencia. Indudablemente que en el libro El misterio del auro florecer, y en conferencias que nos dio el patriarca Samael, él dice textualmente que el goce sexual es un derecho legítimo que la divinidad, Dios dio al hombre y la mujer, pero sin masilla, sin orgasmo, sin fornicación, sin adulterio. La fracción de pistisofía entre los participantes que descienden a la 9ª esfera, al altar de Dios que edifica la mente Cristo, y se paran firmemente, gloriosamente, oficiando en ese altar de Dios, que es la piedra cúbica del sol,
es una piedra cúbica de luz como el sol. Ahí en esa piedra cúbica blanca como el sol, ahí desciende el ser. Ese es el sexo de Dios. Esa es la fuerza suprasexual de Dios. Entonces, la esencia humana, la fracción de esencia humana, impregnada del poder y la voluntad de la esencia divina, de las múltiples partes del ser, que descienden a oficiar a la piedra cúbica de Yesod, que es la piedra helio del sol. Esta multiplica la voluntad en la pistisofía del hombre y la mujer, y los corona con laureles y gloria, porque los mantiene firmes en el altar del amor. En verdad y sin lugar a duda, que pistisofía en el filo de la navaja puede recuperar las fracciones de luz, las fracciones de conciencia, sus piedras preciosas, sus valores, sus virtudes, con la decapitación de los yoes, que nos condicionan al delito, al pecado, a la traición a la divinidad y la violación a la ley. Pistisofía en el filo de la navaja es cuando en verdad, en ese mar acuático seminal, es cuando ella se puede liberar, se puede desvestir de esas inútiles vestimentas que condicionan nuestra alma al dolor, al sufrimiento y hacer sufrir hasta los que amamos, que eso es lo peor. Aquí en México, en la cultura azteca, nosotros siempre a través del tiempo en la historia le rendimos culto a Chipetotec. Es el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del fuego, llamado el desollado. Entonces aparecen en los códices hombres y mujeres que se les quita la piel. Pero eso es simbólico, alegórico a que el alma se debe desvestir de la inútil vestidura fantasmal, egoica y tenebrosa de la lujuria pluralizada que carga dentro. Entonces se hace discípulo de Xipetocté, el desollado. Por eso en los pasajes de los códices y en los poemas líricos hermosos de los mismos, exclamaban los jayos o los sacerdotes de Anagua diciendo: oh Xipetocté, mi dios de agua de piedras preciosas, mi dios de agua de piedras preciosas. Esa agua de piedras preciosas es el agua del ser, es el caos suprasexual, subliminal, cargado de embriaguez dionisíaca, en la cual los contrayentes parados en el filo de la navaja pueden sentir la embriaguez dionisíaca, las delicias del Viernes Santo. Muy distinto al impulso brutal animal, ahí como bestias, sin sentir un goce legítimo, entre más delicado y más refinado, más exquisito es el amor. Y a mí me decía el patriarca Samael: mira hermano, entre más se refina el amor, más ganas nos da de hacer el amor. Y esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces la pareja vive enamorada del amor, del ser dentro de sí misma, porque está parada en el filo de la navaja. Pistisofía en los códices refinando el mercurio. Me refiero al Enseminis, en bruto, porque ha perseguido al dragón, porque está liquidando los dioses de la lujuria, etcétera, etcétera. Entonces, al refinar el mercurio quiere decir que está eliminando el mercurio seco y el fuego lujurioso arsenicado. De esa manera, al eliminar eso, el mercurio seco
y el fuego lujurioso arsenicado, ella se viste en el filo de la navaja con el alma metálica del esperma. Pistisofía debe de vestirse con el alma metálica del esperma. ¿De qué está hecho el esperma sagrado, el enseminis? El vidrio líquido que contiene como materia física vital, astral, mental y causal. El vidrio líquido, el enseminis, en él están todos los metales. Si se examina un esperma o un óvulo que forman un cuerpo físico cuando se unen en el vientre materno y nace ese vehículo, pues obviamente que el cuerpo físico tiene todos los metales que existen en la naturaleza y los no metales: hierro, calcio, potasio, magnesio, titanio, oro, plata, cobre, mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos 102 o más metales conocidos de esa tabla metálica están en el esperma sagrado. Los metales tienen dos polaridades, una positiva y una negativa, una infernal, demoníaca, y una celeste divinal. Los metales están polarizados en infrarrojo y en ultravioleta. El rayo ultravioleta de cada metal sublimado cristaliza en vehículos de fuego, de luz y de oro maravillosos. Ese es el alma metálica del esperma. Con esa alma metálica, el alma debe vestirse y crear una armadura argentada en el filo de la navaja. El alma pistisofía debe y puede engalanarse con el tosoma de Eliacom, como dice nuestro amado patriarca Samael, el tosoma de Eliacom, el cuerpo de oro del hombre solar. Pero primero se viste de fuego, con los cuerpos mercuriales. Esos cuerpos mercuriales no son sino el alma metálica del esperma, que ha sido sublimado y purificado con la aniquilación del mercurio seco y del fuego arsenicado. Entonces vamos comprendiendo qué es el filo de la navaja, para no estar tarareando y diciendo cosas que ni siquiera remotamente sabemos. Bien. Pistisofía, en el cónyuge y la cónyuge, parados firmemente en el cortante filo de la navaja, una y otra vez, cuando descienden al caos del mar espermático, invocan a las diferentes partes del ser para que la asistan en ese camino estrecho del filo de la navaja, para que la ayuden a caminar por esa filosa cuchilla de la navaja, con su fracción de alma. Y ella, Pistisofía, comprende que en esa piedra solar, que es el altar de Dios, debe descender la divinidad para ella ser una con ella y la divinidad con ella, con el alma, con la fracción de Pistisofía. Entonces Pistisofía puede gritarle a la gran luz en el altar de la piedra blanca del sol y decir en el nombre del Cristo, por el poder del Espíritu Santo: oh mi maga elemental, el quinto desdoblamiento de Dios Madre, ven a la piedra, ven a mi alma, ven a mi corazón, en esta sacerdotisa, en este sacerdote, y deposita en el templo corazón de mi esencia, y de este altar suprasexual, tu potencia suprasexual, que la maga elemental nos da la potencia suprasexual, y deposita en nuestras almas el sentido sexual. Es un poder como la vista, como el oído. El sentido sexual del quinto desdoblamiento de Dios Madre nos da la capacidad, con ese sentido, de observar atentamente nuestra acción mental, de nuestro verbo y de nuestro sexo durante la cópula metafísica en el filo de la navaja. De esa manera, con el sentido suprasexual de Dios Madre en nosotros, invocándolo,
Cuando la lujuria de diferentes yoes afloren con la insana intención de llevarnos al espasmo, al orgasmo, con movimientos bruscos o por identificación con la pasión del cónyuge, entonces con el sentido sexual de la Madre Divina nos damos cuenta que el yo nos quiere sacar del camino del filo de la navaja. Entonces retemplamos la espada de la voluntad y nos fijamos en Dios, en el altar del filo de la navaja, y no nos identificamos. El sentido sexual es para protegernos de nuestra propia lujuria y de los monstruos que están en el fondo del mar caótico espermático. También Pistisofía le canta a la gran luz de la quinta impresión de la luz y le suplica ahí en el filo de la navaja, ahí en el altar de Dios, en esa piedra blanca del sol, que le deposite en su alma y en su centro sexual el instinto natural de captación de las verdades cósmicas. Eso dice el patriarca Samael en el misterio del audio florecer, que son las virtudes de la maga elemental. Entonces, el instinto de captación de las verdades suprasexuales cósmicas es el sentido más poderoso del universo. Eso me lo dijo el patriarca Samael y eso está en el misterio del audio florecer. Ha llegado la hora de poner en práctica las invocaciones, los poderes divinales al altar de Dios, para que ellos nos ayuden a estar firmes, sin cortarnos, sin salirnos para la derecha ni a la izquierda, ni perder el camino más adelante. Entonces, con ese instinto natural de captaciones de las verdades cósmicas, podemos, en el sendero estrecho y difícil, ir captando lo que debemos hacer cada vez que vamos a descender a la novena esfera y lo que debemos trabajar. Siempre me dijo el patriarca Samael, terminado el trabajo en la fragua de Vulcano, acostado de cúbito dorsal boca arriba, como dice en el misterio del lauro florecer, se hace una reflexión meditativa del trabajo, una retrospección, para ver qué fallas hubo. Y esas fallas se corrigen con peticiones. Esas fallas quiere decir que ciertos yoes afloraron y nos llevaron a ciertas conductas animales. Entonces, eso tiene que ser eliminado inmediatamente antes de levantarnos y después en el nuevo trabajo disolverlas. De modo que el que quiere estar en el filo de la navaja tiene que ser muy serio y muy radical para que se pueda triunfar. Hay muchos hermanos que creen que porque tienen 1 año, 2, 3, 5 y ya se la saben todas, no saben nada. No saben ni qué es el filo de la navaja. De modo que es urgente y necesario, pues, tomar conciencia sobre esta reflexión que estamos emitiendo. Además, Pistisofía, como fracción de los participantes en el Magisterio del Fuego, está en el deber de invocar al Padre, al altar, y pedirle que le revele y le deposite en su fracción de alma en el hombre y la mujer el don de la verdad, para ver solamente que la única verdad de Dios Padre y de todo el ser es la suprasexualidad para aniquilar el ego y vestirnos de luz. La suprema verdad de Dios es la gnosis pura, es la pistisofía. El Padre como entidad impersonal y revelado en nuestro propio interior profundo, nuestro ser pum, es la verdad. La verdad nos hará libre. La verdad es un poder sublime, poderoso del ser. Es el don supremo de reconocer que la única verdad que nos puede llegar a llevar a Dios es la suprasexualidad con la aniquilación budista, que nos puede permitir encarnar al ser y disolver el ego y vestirnos de caballeros y de damas ante la iglesia en los mundos superiores,
es la magia suprasexual. No hay otra verdad distinta a la verdad del ser. La mentira nació de la violación al sexto mandamiento, por fornicación, por adulterio, por masturbación. Nos hicimos débiles, cobardes, y por eso mentimos. De modo que hay que convertir el templo corazón de la fracción de Pistisofía en los participantes en un templo de la verdad y hacer la verdad de la luz en nuestro corazón con la magia suprasexual. Cada parte del ser tiene poderes, virtudes, joyas preciosas. Pistisofía debe invocar en el filo de la navaja esos poderes sublimes de cada parte del ser. Por eso Jesús Cristo en la Pistisofía, en la Biblia gnóstica, revelada por nuestro amado patriarca Samael, dice que Pistisofía pide a la luz los sellos luz de cada parte del ser, un lazo luz que la una a los sellos luz del Padre, de la Madre, de los 12 Salvadores, a los sellos luz de los 24 invisibles, a los sellos luz de los 12 apóstoles, a los sellos luz de los 7 espíritus ante el trono de Dios, los sellos luz de los 5 árboles de la ley, los sellos luz de Minerva, los sellos luz de Anubis interior, de Jehú, del intercesor elemental, de las 5 impresiones de la luz, y puede invocar el lazo luz para que la una al corazón de cada parte del ser, y el ser así deposite su sello luz, y a través de ese sello en el alma de cada parte del ser, que es la Pistisofía del ser, para ayudarnos a convertir nuestra Pistisofía en la Pistisofía que éramos inicialmente, a imagen de Dios. Entonces, así, triunfantes, podemos permanecer firmes en el camino del filo de la navaja. Indudablemente que Pistisofía debe invocar a su ser y a todas las partes del ser que depositen su gnosis, es decir, su Pistisofía, su poder, sabiduría en el alma, en plena magia sexual, que depositen la palabra de la gnosis, el verbo de Ejecal, el don de la gnosis, de la sabiduría y del poder suprasexual en plena magia sexual, que depositen la apología gnóstica, que es decir, los misterios crísticos de cada parte del ser, y los misterios de los misterios. Eso está en la Biblia gnóstica Pistisofía. Por eso nosotros inculcamos como un decreto patriarcal, porque él me encargó para toda la existencia que proclamara la Pistisofía sobre la conciencia humana de la hermandad gnóstica y sobre todos los pueblos de la tierra, que estudiemos una vez por año la totalidad de la Biblia gnóstica. Cada hermano, si es que en verdad quiere salvar su alma, tiene que conocer a su ser y saber qué hacer por el ser en el camino del filo de la navaja, para que su ser resplandezca de luz en su alma y su alma sea una con el ser. Mirar las cosas desde este punto de vista gnóstico, la Pistisofía invoca también en el filo de la navaja a los venerables maestros de la logia blanca, al Cristo Samael, al bendito Yeshua Ben Pandirá, a Ra Horkú, a Bhagavan Klaiba, a los dioses nombrados por el maestro Samael y no a ningún otro maestro. Nosotros no invocamos a ningún maestro, solamente a los dioses nombrados por el patriarca Samael. Esos son los dioses que el patriarca nos dio para invocar. Y eso lo hace Pistisofía en el altar del amor. Pistisofía en el filo de la navaja tiene que convertirse en teurgo y en liturgo. Eso es magia. Magia es el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior de la fracción de Pistisofía a través de las distintas partes del ser y a través de los poderes del ser. Así pues que Pistisofía en el filo de la navaja pide perdón una y otra vez y se inclina con humildad ante la divinidad. Porque en la Biblia gnóstica el patriarca Samael dice muy claramente que el soberbio,
El orgulloso, el mitómano, el que está lleno de amor propio y de vanidad, no triunfa en este camino. Hay muchos, porque han trabajado un tiempo, ya se sienten la mamá de Tarzán, pero no saben qué es el filo de la navaja, no saben qué es pistisofía, apenas están entendiendo, y entonces orgullo de qué, soberbia de qué, vanidad de qué, prepotencia de qué. Hay que ser humildes, tenemos que ser humildes, y para eso hay que disolver lo contrario a la humildad. Cuando no somos humildes, dice el patriarca Samael en Pistisofía se sale del filo de la navaja y juega con la gnosis, se vuelve un payaso dentro de la gnosis, vende gnosis, comercia como un satán con la sabiduría gnóstica. La sabiduría gnóstica no se vende. Hay de aquellos que dan conferencias y ahí mismo las venden. O están haciendo cursos para llenarse de dinero a despensas de los pobres almas que buscan la sabiduría. La gnosis no se vende. Samael un Beor nunca vendió gnosis. Samael un Beor nunca dio una conferencia y la grabó y la vendió para tener dinero. Esos son los comerciantes de todo el tiempo de la gnosis. Nosotros no vendemos gnosis. La gnosis es Dios. Dios no se vende. Dios no se comercia. Pistisofía no comercia con Dios. Pistisofía respeta con humildad a ser. Y eso es todo. Bueno, podría seguir hablando otro rato y horas sobre el filo de la navaja. Salgámonos del filo de la navaja en el sentido de que pongamos el filo, no nos salgamos del filo de la navaja, mantengámonos en el filo de la navaja y traigámoslo al mundo tridimensional euclidiano, en el diario vivir. En el diario vivir hay que estar en el filo de la navaja. Hay que revestirnos con lo que nos ha dado la divinidad en la gnosis. Y estar en el filo de la navaja, en pensamiento, en obrar, en hablar, en sentir, en todo momento. Si el hombre sale a la calle y ve a una mujer y le está mirando las piernas o los pechos o quién sabe qué le gustará, a ese yo lujurioso pues ya se salió del filo de la navaja. ¿No tiene mujer? ¿Acaso para qué está mirando a otra? Quiere decir que tiene que eliminar eso para poder refinar el mandamiento de Roma. Entonces, si le va a dar comida a Satán durante el día para ir a transmutar, ese fuego no le sirve. Dios no come basuras, Dios no come nada inmundo, Dios no come deyecciones ni porquerías. Entonces, uno es lo que come, lo que piensa, y si se sale y se está el hombre pensando y deseando a la mujer del prójimo, mirándole las piernas, las pompis, todo lo que le gusta lujuriosamente de otras mujeres, y luego quiere ir a transmutar el pervertido, no va a poder transmutar. ¿Qué va a transmutar si Dios no come basuras, no come deyecciones, no paga nada inmundo? De modo que, pues, si el que quiera salvar su alma, que aniquile lo que le va aflorando y no se salga del camino en el día. Ya basta de dormir y de roncar y de salir. Tenemos que salir de esa condición egoica, ancrita baba, tan terrible en que nos encontramos, dormidos hasta el tuétano. Bien, ya no voy a hablar más del filo de la navaja. Ahora voy a reflexionar cómo debemos aniquilar los defectos, los demonios, los agregados psíquicos, los yoes, como queramos llamarlo, a esos demonios rojos que cargamos dentro, del yo pluralizado de la lujuria, de esos agregados de Nirina, Gemá y del homicida Moloch que cargamos dentro. Obviamente que en 1975, el bendito Samael me ordenó abrir el monasterio e iniciar un curso. Y entonces él me entregó firmado por él, y pongo mi mano sobre la Biblia gnóstica, Pistisofía,
en la cual él ponía los puntos a seguir en la práctica de meditación para la aniquilación del ego. Y esos puntos están en el quinto evangelio y en la Biblia gnóstica. Es falso que Samael no dio ninguna didáctica para aniquilar el ego. El que diga eso está fuera de contexto crístico, divinal, inefable de la doctrina del Cristo Samael. Samael el Cristo entregó la didáctica correcta y la entrega en la Biblia gnóstica, como en el filo de la navaja el hombre y la mujer deben hacer la petición para aniquilar el ego. Todos aquellos que dan una enseñanza propia de cómo aniquilar el ego, distinta a la que da Samael, no están con la batara de Acuario, no están con el Cristo de Acuario, no libran a Pablo con la logia blanca. Porque el mensajero de Acuario sigue existiendo y seguirá existiendo, dando este mensaje por más de 2000 años. De modo que en los canones de la luz gnóstica del pensamiento divino del patriarca Samael, él entregó una didáctica para aniquilar el ego y está revelada en la Biblia gnóstica Pistisofía, y fue la misma y exacta que hace 35 o más años me entregó para enseñar en el monasterio a los hermanos en curso. Entonces, todos los días, a las 7 de la mañana, se hacía meditación para la muerte del yo, en forma rigurosa durante 3 meses. Entonces voy a hacer una reflexión corta sobre la meditación y luego la voy a dirigir. Esa meditación la podemos hacer en 10 minutos sobre un efecto, en 15, aplicando los puntos y aprendiéndolos de memoria. Esta meditación no es un invento mío, esta meditación está en el quinto evangelio, está en la Biblia gnóstica. Obviamente que la memoria onírica de la fracción de Pistisofía debe traer el recuerdo de la última vez que se manifestó un agregado psíquico, el que vamos a eliminar en la novena esfera. Hay que trabajarlo antes. ¿Cómo llegar a trabajar, a pedir que no era un defecto si no lo hemos reflexionado conscientemente? La Madre Divina no lo va a eliminar y estaremos como gritando al cielo sin ser escuchados. Bueno, la Pistisofía debe comprender que debe estudiar, reflexionar, tomar conciencia de la acción, del pensamiento y de la palabra, de la manifestación del ego que va a trabajar en la novena esfera. Luego, ella se hace consciente de qué centro emanó ese defecto psicológico. Los 5 centros de la máquina humana, mente, centro emocional, instintivo, motor, sexual, son el habitáculo, el lugar donde existen los 10.000 demonios que cargamos dentro aproximadamente. Es la guarida de Satán, lamentablemente. Esos centros tienen que limpiarse con la aniquilación del ego. Entonces, la fracción de Pistisofía en los cónyuges debe hacerse consciente con el soltero y la soltera de dónde salió el demonio que la asaltó, que la posesionó, que la hizo posesa, como la película del exorcista, que una mujer, una muchacha es poseída. Cada vez que se me mete la ira, que se me mete el odio, la lujuria, lo que sea, somos posesos. Eso no hay diferenciación. Entonces, ¿pero de dónde vino ese agregado psíquico? Salió de la mente infernal, del centro inferior sexual, salió de lo emocional inferior, no es un distintivo brutal, etcétera. Hay que hacernos conscientes de que en el mundo molecular o mundo astral inferior de los centros es el habitáculo o guarida de los defectos. Entonces, Pistisofía se hace consciente de dónde salen sus yoes. Eso es necesario. Eso no se puede abolir. Eso tiene que ser así. Luego, la fracción de Pistisofía analiza las causas, los daños que causó
hacia el exterior, al cónyuge, al hijo, a la hija, al amigo, al hermano, a la hermana. Se pone en el pellejo del otro para comprender lo que hizo. Y así ella toma conciencia de los daños que hace al exterior el yo cuando la posee. Y luego reflexiona sobre el daño que le hace a su alma, condicionada por ese ego de la ira o del odio, de la mentira, del temor, de los celos. Ella fortalece, ese demonio se fortalece cada vez que aflora y se posesiona de la mente y del cuerpo, se alimenta de las energías vitales. Ese yo se alimenta de las energías sexuales, de las energías físicas, mentales, astrales. Él viene a comer como un vampiro, el yo, a expensas de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida física, vital, astral, mental. Eso es lo que hacen los demonios. Vienen a hartarse, a llenarse, a tragar, a comerse nuestra vida y a condicionar más nuestra alma. Ese es el primer daño que hace el yo interiormente. Luego genera más karma, porque hace daño. Toda acción ante la gran ley se tiene que pagar, toda palabra, todo pensamiento. Es más karma, que eso es grave, más condicionamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Pistisofía reflexiona sobre las causas externas e internas que personifican ese yo. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas internas que hay detrás de ese yo? Ese yo, si es la ira, pues le puede dar ira por celos, por orgullo, nos puede dar ira por odio, por mentira, por lujuria, por múltiples cosas nos puede dar ira. Entonces hay que comprender la causa o las causas, 2 o 3 causas que hay detrás de cada acción, de cada yo. Son las causas internas. Y de esa manera la fracción de pistisofía va capturando la malignidad del demonio que la ha poseído y que ella está esforzándose por comprender en esta reflexión analítica. Cuando pistisofía, así en una forma sintética, comprende, entonces pasa al nivel de invocar al Cristo, Cristo ígneo, Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, llamadme al león de la ley. El león de la ley tiene un arquetipo que es un león como el sol, con alas de luz, como el sol, o el policía del Carmen, para que él venga y penetre a ese mundo molecular astral, o al mental, o al causal, al mundo de la mala voluntad, dentro de los centros, que capture a ese demonio. ¿Saben cómo el león de la ley captura a los demonios? ¿Cómo desciende? ¿Cómo lo captura? ¿Cómo lo amarra con lazos de oro y luz? ¿Y cómo lo presenta al tribunal de Dios? Eso se lo tenemos que pedir al león de la ley, que nos lo muestre, nos lo indique. Entonces, el león de la ley es una parte del ser, del policía del karma, que el maestro habla muy bien de él en Pistisofía. No es un invento de este que está hablando aquí con ustedes. Entonces, el león de la ley presenta ante el trono de Anubis. Si alguien no ha visto a su Anubis interior o al maestro Anubis en el trono de la ley, pues traiga el recuerdo de la carta 5, donde está Anubis parado con su cetro imponente de oro, con su marca de chacal en su trono, y ve la carta 8, la de la justicia, y Minervas con la balanza, en la pluma en la mano, en el plato de la derecha, el corazón nuestro pesado en el plato de la izquierda. Y así pues, le pedimos: Cristo bendito, humildemente te suplico, mi sagrado corazón. Si a alguien no se le ha revelado el Cristo, pues se imagina el sagrado corazón, o al niño Dios, al sagrado corazón, y le pide al sagrado corazón interior, que es su salvador, que realicen los negocios ante Anubis, la ley, ante Minerva, sabiduría y justicia, que pague los valores ante la balanza de la justicia cósmica, la plato derecho, ponga oro,
El Señor tiene valores, son los valores del ser, y Él inteligentemente hará los negocios y para que se decrete nuestra aniquilación. Entonces pasamos a la aniquilación del ego. Madre divina o divina serpiente, imagina, si nadie ha visto, se le ha revelado Dios mal, y si se le ha revelado, qué bueno. Entonces se imagina a la Virgen María, a la Virgen del Carmelo, se imagina una diosa, o si se le ha revelado su serpiente, Madre divina, siempre trayendo el arquetipo del ser, que no sea algo mental, sino algo conscientivo. Madre divina, invoca Sacratísimo Espíritu Santo, pues si no se le ha revelado, imagina un cisne, una paloma blanca de luz, y le pide al Espíritu Santo y al Cristo misericordioso que le ayuden a aniquilar el ego de la lujuria que ha sido comprendido. Y entonces, Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, con tu fuego sagrado, aniquila la mente, el deseo y el sexo de este yo tenebroso de la ira o de la lujuria. Inhala su energía sexual, la lleva al cerebro, al corazón, y como un rayo que cae en una tempestad blanca, manda ese rayo que es la espada de la justicia, el fuego, sobre ese agregado psíquico, sobre la cabeza, sobre el corazón y sobre el sexo de nosotros mismos, poseídos por ese demonio. Entonces, con imaginación, con inspiración, que no sea una petición mental, fantasmal, sino real, objetiva, conscientiva. En el misterio del Auro Florecer, el patriarca Samael dice que el mantra Krin opera maravillosamente, activando y multiplicando la imaginación, la voluntad y desintegrando los defectos. Él cristaliza el fuego de la serpiente, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Cristo, como espada flamígera, como lanza de Hero, como antorcha sobre el yo que estamos aniquilando. Y después volvemos y pedimos que el triple poder, mente, deseo y sexo de este demonio en esta sacerdotisa, dijéramos, de los celos, sea aniquilado, y los dos inhalan la energía y cantan el mantra Krin, y luego Madre Divina se vuelve y se pide pues que se aniquile el yo. Este es el primer proceso. Y la meditación de la muerte del yo tiene fases más profundas, pero así de sencillo, porque dice el patriarca Samael en la Biblia gnóstica que el yo sí tiene sexo, y sí tiene mente animal, y sí tiene deseo, emoción animal y voluntad animal. Entonces hay que aniquilar, Madre Divina, Cristo bendito, con tu fuego aniquila la causa, la voluntad animal de este demonio, de los ceros en esta sacerdotisa, en su triple poder, mente, deseo y sexo. Inhalan y le mandan el mantra Krin. El hombre toma los defectos de la mujer como propios, y la mujer toma los defectos del hombre como propios, en un Elohim completo, en un solo verbo, en una sola unidad, en una sola voluntad, en una sola fuerza. Y así su Sofía se va liberando del ego animal. Esta reflexión que hacemos meditativa, ustedes pueden tomar ahorita el reloj y mirar, decir, si aquí en México son, por decir, las 3 de la tarde, o aproximadamente, y en otro lugar la hora que sea, entonces mirando el reloj cerramos los ojos y vamos a hacer la práctica de meditación a contrarreloj, para que no haya justificación para no trabajar sobre el ego. Entonces, el primer paso, mediante la memoria onírica, vamos a recordar, a traer el recuerdo de la última escena, comedia o tragicomedia, en que se expresó la pistisofía, condicionada por el ego. Rememoramos la escenita trágica o la comedia que hizo el yo. Y así nos hacemos conscientes de nuestro condicionamiento dentro de esa entidad tenebrosa. Ahora, analizamos con el sentido sexual, con el instinto natural de captaciones cósmicas,
¿A cuál de los 5 centros pertenece ese agregado psíquico, esa entidad tenebrosa? ¿De dónde emanó? ¿Del centro sexual, del centro motor, del centro instintivo, del centro mental o emocional inferior? Luego Pistisofía reflexiona cuáles son las causas externas que como un imán sacaron el yo hacia afuera, lo jalaron. El yo de la mujer, el yo del cónyuge, el yo del hijo, el yo del hermano, o la conducta buena del hermano que no le gustó al yo, o la conducta buena de la esposa, pues el yo quiere problema, entonces el yo aflora. ¿Cuáles son las causas externas? Tiene que haber un motivo, un imán afuera egoico, o una energía buena que no le gusta al yo, donde él se ve como en un espejo y sale para afuera. Cuando un gallo de pelea le ponen un espejo al frente, él cree que es otro gallo y se avienta sobre el espejo para matar al otro gallo. Entonces hay que hacerse conscientes pues de que cuáles son las causas externas. Pistisofía reflexiona a continuación sobre las causas internas. Detrás de cada agregado psíquico hay causas terribles, los demonios causas de los que habla el maestro Samael. Tras el orgullo puede estar la ira, detrás del orgullo como causa puede estar los celos, puede estar la prepotencia, tras la lujuria hay muchos agregados psíquicos, los celos, la pasión animal, tras la mentira está la cobardía como causa, el temor, la mentira, etcétera. Entonces hay que mirar las causas y nombrarlas y reconocerlas, y después de eso nosotros llegamos a la conclusión de que esta entidad maligna y perversa tiene que ser erradicada de nuestra psiquis y que condiciona a nuestra alma a sufrir y a hacer sufrir, que es lo peor, a los seres que amamos y a nuestra propia alma, y alejarnos del sendero del filo de la navaja. Inmediatamente le pedimos: Cristo bendito, Sacratísimo Espíritu Santo, Madre Divina, te ruego humildemente con mi alma y mi corazón, me invoques al policía del karma, al león de la ley. Imaginamos un león alado de luz, o un ángel que viene con lazos de oro y penetra al centro sexual para capturar ese yo de la lujuria, o penetra el centro emocional inferior para capturar en el cuerpo de deseos, del astral inferior, de ese mundo molecular, al demonio de la mentira, de la cobardía, al centro que pertenezca. Ese yo, ahí entra el león de la ley, vemos que entra un ángel, que entra el sol a ese centro, y le pedimos que capture, que lo lleve al trono de Anubis. Imaginamos la carta 5 del Tarot, la carta 8 a Minerva, sabiduría, justicia, la balanza, y decimos: Cristo Salvador, mi sagrado corazón, que su misericordia me perdone por haber creado esta entidad tenebrosa con la cual he pecado consciente e inconscientemente, y estoy arrepentido de haberla creado, y te suplico humildemente realices los negocios ante la ley, paguen los valores ante la balanza de la justicia cósmica y aniquiles ese demonio que cargo dentro de mí a través de mi Madre Divina, el Espíritu Santo y el fuego de tu ser, en la lanza de oro, en la antorcha de Eros, y quemes la mente, el deseo y el sexo de este demonio. Entonces traemos una lanza o una antorcha o un rayo y nos lo metemos en la mente, nos recordamos siendo yo cometiendo el delito, y metemos eso en la mente, en el corazón, en el sexo, y con la espada de fuego como el sol nos decapitamos a sí mismos y nos quemamos y nos desintegramos y nos reducimos a cenizas conscientemente. Convertimos ese yo en carbón, al rojo, hasta que se haga ceniza. Entonces inhalamos y cantamos el mantra Krim. Krim. Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo bendito, que tu lanza, que tu espada de fuego, que tu antorcha de Eros aniquile el triple poder de esta entidad tenebrosa de los celos en esta sacerdotisa o en este sacerdote. Inhalamos
que su mente, deseo y sexo sea aniquilado. Madre Divina Kundalini, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo bendito, los cónyuges, o como soltero, como soltera, aniquila el triple poder, mente, deseo, sexo, de esta entidad, de la ira violenta en este hombre. Inhalamos profundamente, le mandamos el rayo a la mente, al corazón y al sexo. Y luego Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo bendito, aniquila la causa de la mentira. Puede ser el temor, la cobardía, en esta sacerdotisa o en este sacerdote o en la soltera, en el soltero. Inhalamos y mandamos ese rayo de fuego como lanza, decapitándonos, aniquilando la mente, el corazón y el sexo de ese yo causal, y cantando el mantra en Krim. Inhalamos Krim, y así, en una forma sencilla, comenzamos el proceso de la meditación para la aniquilación del ego. Podemos pedir que la Madre Divina aniquile la personalidad de ese ego. Inhalamos esa energía de la personalidad que le da esa característica, esa entidad de la ira, del odio, de la lujuria. ¿No ve un lujurioso el porte que tiene en el cuerpo, y en los ojos, y en la mirada? ¿O qué diremos? La cara de hipócrita y de falso de un mentiroso, esa personalidad, o la personalidad de un violento iracundo. Cada los yo tiene su personalidad, pues hay que aniquilar la personalidad. Tenemos que aniquilar la imagen, el retrato, la representación del defecto psicológico también, y se hace la misma petición. Y tenemos que aniquilar las cintas de la vivencia como ego, como alma condicionada. Y así poco a poco nos vamos liberando del infame condicionamiento de Mara, de las tres furias y de las entidades psicológicas que cargamos dentro. Hasta aquí mi disertación. El que quiera hacer preguntas sobre el tema, no vayan a hacer preguntas sobre Marte ni sobre Venus. Ahorita estamos hablando de esto. Sobre el tema mencionado, pues abrimos un espacio para que nos las hagan. Tenemos por aquí una pregunta que nos dice: ¿cómo podemos fortificar nuestra voluntad para no derretirnos como vela ante el fuego en la magia sexual? Bien, esa pregunta está maravillosa el que la hace. Me dijo el Cristo Samael, y nunca se me ha olvidado, que hay mantras para fortalecer la voluntad. Uno de ellos es el mantra Om, Tat, Sam, Pam, Paz. Es un mantra terrible que se canta por cada sílaba por separado. Se hace como soltero, como soltera, y se practica en el altar del amor. Y entonces se dice así: Madre Divina, que tu voluntad divina, Cristo bendito, Sagrado Corazón, que tu voluntad divina, bendito Espíritu Santo, que tu voluntad divina, bendito Padre, que tu voluntad divina sea una con la mía en el altar del amor. Inhalamos y cantamos el mantra Om y las otras sílabas. Otra pregunta. Cuando estamos en el camino del filo de la navaja, o que intentamos andar este camino, hermano, muchas veces se presentan muchos ataques de derrotismo y de crueldad. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos vencer la batalla al demonio del derrotismo y de la crueldad? Bueno, cuando el ego nos constriñe, nos hace tragar tierra, nos lleva al resbaladero, no tiene más otra intención que devaluar el anhelo de la pistisofía de regresar y caminar en el sendero gnóstico de la luz del filo de la navaja. Entonces, ahí no le queda más a otra pistisofía que sacar fuerzas de donde sea, de su alma, invocando humildemente al Espíritu Santo, al cisne blanco, al sol del ser, a la serpiente ígnea de los mágicos poderes y a las diferentes partes del ser, para que depositen su voluntad divina en nuestra alma y aniquilen ese yo
del derrotismo, que nos hace sentir que no podemos y que la cosa está mal. Entonces esos yoes son yoes de la crueldad, personificando sadismo y masoquismo. Tenemos que pedir a la divinidad que aniquile el masoquismo y el sadismo interior, personificados por los yoes causales de la crueldad. De esa manera nos liberamos del derrotismo. Otra pregunta. Hermano, con mucho cariño, Iris. Iris. Paz y Berencia. Mi hermana Iris. Le mandamos mucho, mucho cariño. Bueno, gracias por ese cariño, por ese amor. Es una gracia y lo retribuimos y te amamos y te queremos profundamente también, hermana. Como siempre y será siempre arriba. Adelante, pues. Gracias, hermano. Una pregunta. Cuando uno de la pareja ha comprendido cómo se debe de realizar el acto de la magia del amor y el otro es impulsivo, violento, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, en ese caso, en el filo de la navaja, en el caos, en la novena esfera, antes de entrar a la novena esfera, le tiene que decir al cónyuge, vamos a trabajar, tú vas a trabajar este defecto, y él debe haberlo meditado y comprendido para poder sea disuelta. Entonces la sacerdotisa hace la petición y el sacerdote en coro sobre ese yo del cónyuge. Y si el cónyuge no quiere meditar para aniquilar el ego, que es muy normal eso en algunos, nomás quieren ir a disfrutar de la embriaguez y del placer sexual, y a repetir como loros lo que no les interesa aniquilar, fortaleciendo la cola, entonces no le queda más que a él o a ella, en el silencio augusto de los sabios, durante la cópula metafísica, pedirle al Cristo y a la Madre Eros que ese demonio que él o ella conoce perfectamente del sujeto sea aniquilado, separado de su psiquis, para que él pueda lograr la transmutación y practicar verdaderamente la autognosis. La Madre Divina, a través del león de la ley y los poderes superiores, pueden separar psicológicamente, temporalmente, un agregado psíquico para que se emancipe el alma o la fracción de conciencia que existe y él tome conciencia y trabaje sobre sí mismo. Otra pregunta. Pase merencial, hermano. Sí. Habla Nancy. Mi querida Nancy. ¡Qué alegría! ¿Qué pasó? ¿Cómo está, hermano? Vivo y respirando. Aquí estamos. Me da mucho gusto escucharlo. Lo mismo. Tu melodiosa voz. Dime, hermana. Pues tengo una pregunta, hermano. A ver, dime. ¿Cuál es el trabajo correcto para comprender y captar el hondo significado del ego animal para que no nos haga caer en el filo de la navaja? Bueno, el ego animal pluralizado es todo el conjunto de demonios que tenemos dentro. Entonces, lo primero es el estado de alerta novedad y alerta percepción, pero en la condición egoica en que se encuentra nuestra esencia, el 3%, el 1 que uno tenga, pues es difícil un estado de alerta de 10, 12 horas continuas. Eso es solamente un maestro que posea la conciencia continua. Entonces, no queda más remedio a la fracción de Piti Sofía apelar al jaguar de sabiduría interior, es decir, al Sagrado Corazón. En la doctrina secreta de Anagua se decía que Quetzalcóatl era un jaguar de sabiduría, o sea que el Cristo íntimo, el Salvador, el Niño Dios, el Sagrado Corazón, es un jaguar de sabiduría. Quiere decir que él posee la sagacidad, el sigilo del acecho místico para vigilar atentamente a través de nuestra esencia cuando lo invocamos y permanecer en estado de alerta. Y así cuando los yoes pretendan asaltarnos o nos asalten, tomemos conciencia de que hemos sido poseídos
y y nos arrepentimos, o cuando el yo quiere entrar nos damos cuenta y no dejamos que actúe, pero lo descubrimos y lo trabajamos. Otra pregunta. Bien, hermano. Se había hablado acerca de Lilí y de Najemá, que son el gran obstáculo para un iniciado cuando se realiza la transmutación sexual. Pero ¿cómo podemos comprender a Moloch dentro de estos aspectos de la fornicación? Bien, ante todo, Moloch es una entidad demoníaca, es una cabeza de legión que está en el inframundo interior de toda criatura humana que haya pecado contra el Espíritu Santo, sin excepción. El semen es la vida, y la vida existe por el en semenis. Cuando el hombre y la mujer, llevados por el instinto brutal, extraen el licor seminal, gozando del efímero orgasmo y espasmo epiléptico, indudablemente están poseídos por el fuego lujurioso del homicida Moloch, porque asesinan al dios Mercurio, asesinan el semen, lo sacan de su cuerpo, lo tiran a la taza del inodoro después de que se limpian, quién sabe qué porquerías, y luego va a un basurero. ¡Qué horror! ¡Qué monstruosidad lo que hace la gente! O si usan preservativos, pues ahí está el semen, y va al carro de la basura o va a la cloaca por la taza del baño. ¡Qué horror lo que hacen con el semen, con el licor seminal, los animales de la tierra, intelectuales, mamíferos, como dice el maestro Samael? Entonces, obviamente, que ese crimen de extraer el licor del órgano creador sexual, tanto en el hombre como en la mujer, está impregnado de las vibraciones de Moloch, que es homicida, porque en una eyaculación del seminis van aproximadamente 7 millones de zoospermos, con las cuales, si se hubiera inseminación artificial de 7 millones, un hombre podía crear 7 millones de hijos en un instante de placer. Entonces sí existe el don de la vida dentro del organismo humano. Lamentablemente la esencia condicionada animalmente no tiene ni idea de eso. Así puede que el homicidio no solamente es matar a una persona, que se le mata el cuerpo, se le quema, se le da un balazo, lo acuchilla, lo accidenta, lo que sea, sino que el esperma es el que da la vida física. Entonces todo asesinato contra el dios Mercurio va impregnado de las fuerzas de Moloch, el homicida. ¿Otra pregunta? Hermano, cuando hemos comprendido que se debe de realizar el acto de la magia sexual diariamente, pero si uno de los cónyuges no quiere o no puede cooperar, ¿qué es lo que se debe de realizar? Bueno, ante todo tú dijiste diariamente, eso es correcto. En el quinto evangelio, en el matrimonio perfecto, en la pistisofía y en las conferencias que el patriarca dio y en lo que nos instruyó toda la vida, y está en conferencia, eso es, el patriarca dijo que se debía de trabajar diariamente porque todos los días comemos. Entonces el cuerpo convierte la energía de los alimentos en energías para pensar, hablar y actuar, y lo demás va al destilador y se produce semen. Entonces hay que transmutar diariamente. Es absurdo que alguien diga que no se debe transmutar diariamente, pues solamente los que no tienen potencia sexual, que están ancianitos, viejitos, o que tienen difusiones sexuales, porque se agotaron de tanto eyacular o de tanto masturbarse, pues su organismo no funciona. Entonces existen pausas largas de una semana, de 15 días, y ahí se la llevan así. O tienen pecados gravísimos contra el Espíritu Santo de otros tiempos y ahora no pueden hacer el acto sexual porque no tienen energía sexual, porque cometieron muchos delitos contra el sexo, contra el dios Mercurio. Entonces, cuando una persona no puede transmutar, pues hay muchas causas. Puede estar cansado de todo el trabajo del día,
Entonces, él tiene que tomar conciencia de cómo distribuir sus energías y decir, bueno, pues dejo la inmunda pereza, la terrible pereza, y si tengo que ir a trabajar a las 8 y debo de salir a las 7, pues transmuto a las 5 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? A la aurora es cuando se debe de transmutar. Entonces se va lleno de la fuerza y de la vida. Hay que transmutar entonces al amanecer, si la persona llega cansada. Y si es porque no es porque esté cansado, sino porque no tiene potencia sexual, porque coma polen, miel, jalea real y coma carne de cordero en vez de carne de vacuno, de res, de vaca o de toro, que la cambie por carne afrodisíaca de cordero y se acabó el problema. Y si no funciona así, pues tiene graves problemas contra el Espíritu Santo y tendrá que orar y pedir a la divinidad que le dé la energía para poder transmutar y eliminar los yoes de la lujuria para que se libere pues la energía suprasexual en sus órganos sexuales. ¿Otra pregunta? Hermano. Sí, dime, Nancy. Sí, ¿cómo podemos combatir a ese defecto de la pereza que no nos permite trabajar en el altar del amor? Pues eso es muy sencillo. El hombre o la mujer, soltero o los cónyuges, tienen que madrugar a trabajar en el altar del amor. Ponen su reloj y ponen un despertador. Entonces, transformar el sueño en conciencia es de las cosas más grandiosas que puede hacer un practicante de la gnosis. Entre más sueño haya para transmutar, mejor, porque transforma el inconsciente en conciencia. Y las fuerzas del sueño, que son poderosas, que duermen la conciencia y las transmuta en conciencia, pues eso es maravilloso. Entonces hay que levantarse pues desde muy temprano. Me acuerdo de niño, a los 19 años, me levantaba a las 4 de la mañana y me hacía 2 horas de pranayama. Todos los días de la vida, durante años enteros, sin parar. Y después de 2 horas me hacía 1 hora de día o con otros mantras. Y a las 7 de la noche comenzaba y me echaba otras 2 horas de transmutar con pranayama y después me echaba otra hora de transmutación y yo pues ya podía hacer prácticas para salir en astral y tenía muchas experiencias. Bueno, pues me puse a practicar la gnosis. Me interesaba practicar la gnosis. Hay gente que dice que le interesa la gnosis, pero no practica la gnosis. Y se dan el lujo de hablar de gnosis sin practicar la gnosis. Entonces, no queda más que ponerse a transmutar horas enteras. Y cuando un hombre hace pranayama 1 hora diaria, así fortalece su voluntad, y la mujer, después de casados, tiene que continuar haciéndolo porque es la única manera de mantenerse firme en el filo de la navaja, porque eso le da el control del aliento, de la respiración. ¿Otra pregunta? Hermano, apelando a su gran misericordia, ¿qué mensaje se le da a la mujer que tiene grandes anhelos espirituales y el hombre nada más no, Señor, no quiere? Bueno, es compleja esa situación que le sucede a muchas mujeres. Eso es terrible, que el hombre quiera fornicar. Es que no sabemos cuál es el detalle en cada pareja, pero que un hombre que no tenga anhelos es porque quiere fornicar. Entonces la mujer tiene que definir en su vida si va a querer tener encima un burro, un chivo o una rata a través del cuerpo del hombre, echándole el enseminis en su vaso hermético. ¿Hasta cuándo va a tolerar esa porquería? Entonces ahí es donde el alma femenina tiene que determinar, después de dar múltiples oportunidades y hacer lo imposible y pedir en el altar del amor, cuando ese hombre no quiere sino eyacular a la Madre Divina, que le separe esos yoes para que se le emancipe su alma y que deposite en la fracción de su esposo las energías divinales suprasexuales para que aprenda la transmutación sexual. Y después de orar y suplicar, muchos hombres cambian, y cuando no cambian ya tiene que determinar de forma radical la mujer si continúa con ese hombre o no continúa, y es libre ante Dios. O sea,
o acepta al burro para toda la vida dentro de ella, o busca cómo salvar su alma. Una de dos. Otra pregunta. Muy bien, hermano. Ahora iniciamos con las preguntas del chat, con las preguntas que los hermanos nos han hecho a través de este chat de Radio IQ. Invitamos a los hermanos también que si tienen más preguntas, que si tienen más preguntas, nos escriban por medio de este chat. La primera pregunta dice: ¿en dónde logramos encontrar la llave secreta para la aniquilación del ego animal? En la Biblia gnóstica Piscis Sofía, revelada por el patriarca Samael, cuando devela el 5º arrepentimiento, el 12º arrepentimiento y el 9º arrepentimiento. Que se lean esos capítulos, ahí está la llave mágica, cómo aniquilar el ego, la Piscis Sofía. Otra pregunta. Sí, hermano, la siguiente pregunta dice que si hay alguna parte del ser que nos ayude a estar en autoobservación constante para invocar en el altar del amor. Bueno, esa parte del ser es la maga elemental, el 5º desdoblamiento de Dios Madre, la 5ª impresión. Dios Madre es una estrella de 5 puntas, es una unidad con 5 valores crísticos inefables. Y una de ellas es la magia elemental, que tiene el don del sentido sexual y el don del instinto de captación de las verdades cósmicas, que lo dice el patriarca Samael en el libro El misterio del auro florecer. Entonces esa parte del ser puede ayudarnos con esos poderes sublimes, pidiéndole Piscis Sofía que se los deposite durante el trance de magia sexual. En el mismo trance de magia sexual los invoca el hombre y la mujer unidos. Y entonces, de esa manera, pues, ella puede ayudar y también puede apelar a todos los seres del ser, invocándolos para protegerse durante la magia sexual en el filo de la navaja. ¿Otra pregunta? Sí, hermano. El hermano Simón nos pregunta, si a la esposa no le interesa el arcano AZF, pero deja trabajar al esposo y éste hace sus oraciones mentalmente sin importunar su compañera, ¿es válido ante la ley divina realizar este trabajo? Es válido, pero que se arme de valor y que cante los mantras y que ore, que se arme de valor y que cante los mantras y que con el verbo pida la aniquilación del ego, y en silencio, como no mentalmente sino con su alma, le pide a la Madre Divina que el demonio que está en su mujer, que no le interesa la transmutación sexual, se ha separado de la psiquis y quemado y aniquilado y llevado a los infiernos o desintegrado. Entonces la Madre Divina puede ayudarle de esa manera. La esposa podría emanciparse su alma y cooperar conscientemente en el trabajo de la magia sexual. Él tiene que pedirle al Cristo, a la Madre Divina, que depositen en el alma de su mujer durante el trance de magia sexual las fuerzas y las energías conscientivas para que ella coopere con la magia suprasexual y que ese demonio que es un obstáculo sea separado, quemado y desintegrado una y otra vez. Muy bien, hermano. Nos dice Luz, ¿cómo saber que se está refinando el mandamiento de Roma si tenemos tantos tabús y temores y todo nos parece pecado? Bueno, se sabe que estamos refinando el mandamiento de Roma, porque si una persona lleva meses o años pidiendo por la muerte de la lujuria y todo eso, y se da cuenta de que ya no se cae sexualmente, que se retira a tiempo, que disfruta de la embriaguez dionisíaca, pues obviamente que ahí le están indicando correctamente que está cambiando y que va progresando, y que todos esos temores y todas esas cosas tienen que ser aniquilados con el fuego. Adelante, otra pregunta. Bien, hermano. Maciel nos dice que la doctrina de la aniquilación en estos momentos es una tabla de salvación extraordinaria. Como muchos saben, dice el hermano Maciel, los maestros anteriores a Samael aún Beor no se atrevieron a revelar los misterios de la aniquilación del ego con la profundidad y la amplitud de la Avatara de Acuario. Quiero preguntarle, hermano Fernando, nos dice Maciel, si los maestros anteriores y cercanos a la venida del maestro Samael aún Beor
tienen ahora cuerpo físico? Bueno, algunos maestros de la edad de Piscis se han reencarnado de nuevo, ellos ya, a los que desencarnaron, que lograron ciertos avances internos, logros espirituales, de crear los cuerpos mercuriales, algunos lograron encarnar el íntimo, otros el cuerpo astral, el mental, etcétera, etcétera. Entonces, esos maestros enviaron de nuevo sus bodhisattvas a una nueva reencarnación para que trabajaran en los misterios gnósticos que pregona el avatar de Acuario. Hay muchos bodhisattvas reencarnados en la gnosis y afuera que están esperando que el ser los ponga en el camino gnóstico de la luz. ¿Otra pregunta? Y el mismo hermano Maciel pregunta que si sus nuevas personalidades están en capacidad de aceptar semejante doctrina revolucionaria. Bueno, la palabra personalidades dentro del contexto etimológico gnóstico significa personalidades egoicas, personalidades diabólicas, que son nuestros agregados psíquicos. La esencia o el ser que retorna a una nueva existencia y que el ser, el maestro interior, la trabaja y la pone en el camino, entonces es para que ella asimile los misterios gnósticos de acuerdo al nivel de conciencia que tiene. Si tiene un 1%, un 3, un 5, un 4, pues esa es la gnosis que va a asimilar a ese nivel de ser. Entonces, pero si el ser la trae al camino y la trabaja en este nuevo retorno, pues obviamente que esa fracción de Piscisofía va a trabajar, va a adelantar, va a ir creciendo progresivamente a través de la práctica de los 3 factores. Otra pregunta, si es que los practica correctamente. Bien, hermano, la misma hermana Luz dice ella que, hablando otra vez de sus temores y tantos tabúes que tiene, dice ella que cuando descorrió el velo de la magia sexual solo vio todos sus errores y que quedó en una honda oscuridad de su pecado. Dice que cómo refinar y comprender que ahí están todos los pecados fusionados como en una roca en la que se encuentran todos unidos y reforzados con el fuego luciférico. Bueno, esa es la piedra negra. Todos los yoes forman una piedra negra en bruto. Esa piedra negra es la cristalización de todos los demonios lujuriosos. Y esa piedra negra es el sexo ahora, en todos los seres humanos y en los que entran a la gnosis. Y por eso tenemos que blanquear la piedra, tenemos que blanquear el cuervo. Tenemos que blanquear esa piedra y ponerla blanca, luego amarilla y luego rojo, y en un día, un futuro, lograr la piedra filosofal. Entonces, cuando los yoes como una unidad están amalgamados para el pecado, con catesis suelta, una persona sin ningún control, es una roca negra de pecado, haciendo daño por aquí, por allá, y violando la ley, etcétera, etcétera. Cuando se entra al camino gnóstico, el ser coloca la fracción de Piscisofía y la trabaja, ella se da cuenta que su centro sexual es una roca negra, de impresiones demoníacas, de lujuria y de todo, y que tiene que aniquilarla y blanquearla con todo lo que el patriarca enseña en el quinto evangelio y en la Biblia gnóstica, Piscisofía. Adelante, otra pregunta. Muy bien, hermano, nos pregunta Susana, dice ella que está muy interesante la conferencia, que es una hermana soltera, que si la transmutación sexual de soltero ayuda a eliminar el ego. Bien. Es necesario que como soltera transmute sus energías, que aprenda el pranayama que está en el libro amarillo escrito por el patriarca Samael. Después de cantarle alabanzas a su Dios interno, es decir, que ame su Cristo en sustancia, su simiente, y la transmute, la lleva a su cerebro y su corazón. Entonces ella abre las puertas de su sagrado corazón para que él le aniquile el ego mediante la práctica de la comprensión anterior del mismo. Primero hay que transmutar, primero hay que amar al Cristo en sustancia, hay que demostrarle a la divinidad que sí lo amamos, pero con hechos, y esos hechos significa
transformar el esperma en energía, en conciencia, en luz, y sublimarlo al templo corazón del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón abre su puerta y desciende como fuego desintegrador del agregado psíquico después de la transmutación. Después de la transmutación hacemos la petición a la muerte del ego. ¿Otra pregunta? Sí, hermano, nos dice la hermana Luz. En el diario vivir siento que se expresan los vapores luciféricos del caldero sexual, y es por eso que reaccionamos instintivamente con los demás con este fuego luciférico. Bueno, en el diario vivir, cuando un hombre o una mujer transmutan sus energías sexuales todos los días, pues están tranquilos, porque esa energía está polarizándose en la esencia no condicionada y en el ser. Eso es lo mismo para los cónyuges, pero cuando esa energía no se transmuta una hora diaria, no se hace pranayama, entonces ese fuego sexual, ese instinto animal sexual, ese deseo sexual animal de todos los yoes, anda angustiado y desesperado por tener contacto sexual, y todo lo que ve y mira lo quiere poseer o se deleita con la vista, con los sentidos. Entonces no queda más remedio que intencionalmente, con disponibilidad al ser, sentarse y ponerse a hacer pranayama y cantar los mantras durante una hora diaria. Si no pueden una hora, pues media por la mañana o al amanecer y otra media por la noche. Entonces, al transmutar la energía, Dios nos ayuda a autodescubrirnos y aniquilar el ego, y nos da la energía para enseñar estos misterios, y así cumplimos con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero si alguien no le demuestra al ser, al Cristo, a la Virgen, al Espíritu Santo, que lo ama, amando su simiente al transmutarla, pues siempre vivirá en condición egoica, víctima de su propia lujuria. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios significa amar el esperma sagrado, que quede muy claro en la conciencia de todos. En el esperma está el Cristo en Cristo en sustancia, y hay que amar al Cristo en sustancia transmutando la energía. De eso, así le demostramos a Dios que lo amamos. Si no transmutamos la energía, yo conozco muchos estudiantes que no transmutan la energía y son parlanchines y mentirosos y hablan de la gnosis y todo eso, pero no son practicantes, son teorizantes. Dicen que cuando sienten necesidad transmutan, o sea que ellos saben más que Samael y que los dioses de la logia blanca. Entonces no queda más que cantarle alabanzas a Dios y demostrarle que estamos arrepentidos, adorando al Cristo en sustancia, para despertar el Cristo en conciencia. El Cristo en conciencia es nuestra esencia crística embutida en el ego, que esa se libera con la muerte del ego después de transmutar. Y he dicho, y otra pregunta. Sí, hermano Abad, ¿nos puede conceder una petición? Sí, dime. ¿Cree que sea posible que nos dirigiera una práctica para todos los hermanos que realizan su trabajo, su transmutación sexual en el altar del amor, para poder mantenernos firmes en el filo de la navaja, con perseverancia en ese trabajo? Claro que sí. Entonces, cierra tus ojos y cierren los ojos. Relájense, visualicen en su corazón físico adentro el sol que nos alumbra. Y en ese sol coloquen la imagen del Sagrado Corazón, al Cristo íntimo. En ese sol pongan un cisne blanco hermoso, una blanca paloma, una imagen de la Virgen, la serpiente alada. Y ya visualizando los arquetipos oníricos de la divinidad interior del ser, con el verbo unidos decimos: Madre Divina, Sacratísimo Espíritu Santo, bendito Sagrado Corazón, humildemente arrepentido de corazón pido perdón por haber creado el ego animal pluralizado y por haber cometido tantos delitos y violado la ley. Arrepentido te suplico me ayudes
a aprender y a transmutar mi energía sexual para poder aniquilar el ego a través de ella y de tu ser. Sin ti estaría perdido en la oscuridad como he estado todo el tiempo. Sácame de esta oscuridad a la luz. Tú eres la tabla de salvación. Sé mi apoyo en la transmutación, en la muerte del ego, en el servicio a la humanidad, en mi interrelación humana. Sé mi sostén durante la transmutación con voluntad de acero y en la muerte del ego. No me dejes salir de la luz. Ten piedad de mi alma, ten piedad de mi alma, ten piedad de mi alma. Amén. ¿Listo? Bien. Dime. Bien, hermano, hasta aquí las preguntas del chat, hasta aquí las preguntas por nuestra parte. Agradecemos esta hermosa conferencia, el saber cómo tenemos que trabajar para mantenernos firme en el filo de la navaja. Esta conferencia es muy necesaria para nuestras almas. Agradecemos con nuestra alma y nuestro corazón todas estas peticiones, todas estas oraciones y alabanzas. Bueno, hermana Saraí, la hermana Nancy y Afaí, que han hecho las preguntas que sirven de moderadores entre la conciencia humana y este servidor. Agradezco de todo corazón a la radio de la Iglesia Gnóstica por la oportunidad que me dan, y que el Cristo Sabael y las fuerzas sublimes de la divinidad reinen en sus corazones, imperen en su alma y que los lleven a los cielos inefables de Ra. Que aquellos que trabajan en la radio de la Iglesia Gnóstica y que sirven para que esto exista, como Jesús, Diego y sus esposas y todos los demás, mis felicitaciones, y así pues hacemos misión todos, y así pagamos el karma terrible que traemos de otras existencias, pues para poder trascender y ser ayudados. Eso es todo, hermano. Bueno, hermano, con esto concluimos. Damos la despedida a los hermanos radioescuchas de Radio IQ. Muchas gracias también a ellos por hacer posible esta radio, por hacer sus preguntas vía chat y porque en este día nos hemos reunido para compartir este hermoso tema. Paz inverencial. Paz inverencial, Saraí. Gracias.